Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 82 y vamos a hablar un poquito sobre el cáñamo industrial en Paraguay. Vamos a basarnos en un artículo del cual fui parte, fui autor también de este artículo que se publicó en el año 2022, aproximadamente 2023. Les voy a dejar el enlace al artículo para que puedan leerlo con, con toda la extensión y todo el detalle. Hoy vamos a tocar algunos tópicos, algunos puntos importantes de ese artículo que habla sobre este tema que está transformando el panorama agroindustrial del país, ¿verdad? El cáñamo industrial. Y antes de que se confundan, por sobre todo aquellos que están escuchando por primera vez el podcast y empezaron con este episodio, ¿verdad? Quiero aclarar algo muy importante. Cuando hablamos de cáñamo industrial, estamos hablando de cannabis sativa, sí, la misma planta, pero con un uso completamente diferente al medicinal o al recreativo. No sé si sabían, pero Paraguay fue el primer país de América Latina en exportar alimentos derivados del cáñamo, principalmente a Europa. Y al menos 700 familias campesinas estaban ya desde ese año 2021, 2022, que hicimos el análisis y el artículo, ya estaban cultivando esta planta en todo el territorio nacional. Pero obviamente no todo es color de rosa, hay desafíos regulatorios importantes, hay vacíos en la investigación científica y preguntas sobre el control del material genético que ingresa al país. En este episodio, como les digo, vamos a basarnos en este artículo que analiza a fondo la regulación del uso de cannabis sativa con fines industriales en Paraguay por sobre todo. Vamos a explorar qué es exactamente el cáñamo industrial, porque es la pregunta base, como les dije, por sobre todo a la gente que está escuchando por primera vez, se está informando por primera vez en este tema de cannabis, cáñamo, marihuana y demás. ¿Cómo está regulado el cáñamo en nuestro país? ¿Qué empresas ya estaban operando en ese entonces, al momento de la publicación de ese artículo? ¿Qué productos se están comercializando y cuáles son los principales desafíos que enfrentamos? Bueno, empezar por lo básico, porque hay mucha confusión alrededor de este tema. El cáñamo industrial es el término que se usa para designar a la planta de cannabis sativa destinada a usos industriales o usos comestibles y cualquier otra aplicación que no sea medicinal ni recreativa. La diferencia fundamental está en la concentración de THC, que es el componente psicoactivo de la planta, mientras que el cannabis recreativo o medicinal puede tener concentraciones, digamos, altas de THC. El cáñamo industrial debe tener por ley menos del 0,5% de THC en peso seco según la normativa paraguaya. Para dar una idea básica, pero no es la adecuada, se puede decir que con esa concentración es como comparar una cerveza sin alcohol con una cerveza normal, digamos. Con esa concentración tan baja de THC es imposible que el cáñamo te pueda generar algún efecto psicoactivo. Entonces, ¿para qué es lo que sirve el cáñamo, verdad? Las aplicaciones son muchísimas y podemos ampliarlas en próximos episodios también si quieren, pero el cáñamo se puede utilizar en alimentación, en textiles, en cosmética, en materiales compuestos y en bioremediación, por dar o por citar algunos de los posibles usos o aplicaciones. Pero como les digo, si quieren podemos ampliar eso en próximos episodios. Ahora bien, ¿cómo llegamos a tener una industria de cáñamo en Paraguay? La primera normativa importante fue el decreto número 2725 del año 2019, que estableció las condiciones generales para producir cáñamo industrial. Ese decreto luego fue reglamentado en el año 2020 a través de una resolución del Ministerio de Agricultura. Es importante distinguir que la regulación del cáñamo industrial es diferente a la a la del cannabis medicinal, digo bien. El cannabis medicinal está regulado por una ley que es la Ley 6007 del año 2017 y tiene requisitos mucho más estrictos y complejos, digámosle. Tenemos episodios sobre esta ley también acá en el podcast, sobre la Ley 6007 y su reglamentación. Para el cáñamo industrial, el proceso es, digamos, más ágil, pero igual tiene controles. Las empresas deben obtener autorización del Ministerio de Agricultura para producir e industrializar. Las autorizaciones tienen vigencia de 5 años, renovables. Se creó también la Comisión Interinstitucional de Cáñamo Industrial, conocido como COINCA, que está integrado por personas del Ministerio de Agricultura, la SENAT, el Ministerio de Industria, SENAVE y el IPTA. Todos estos detalles están en el artículo. Los productores también deben inscribirse en el Registro Nacional de Cultivares. La superficie de cultivo se limita inicialmente a un máximo de 2 hectáreas por productor y eso luego se va desglosando, ¿verdad? En el año 2020 se dio paso
un paso un poquito más grande con el decreto 3999 que creó el Programa Nacional de Promoción, Fomento, Cultivo, Desarrollo de la Producción, Comercialización e Investigación del Cáñamo Industrial. Sobre este decreto también tenemos episodio, pero a grandes rasgos, para recapitular ese episodio y para comentarle a la gente que está escuchando por primera vez, este programa tiene objetivos ambiciosos. Primero que nada, promover las características y beneficios del cáñamo, asesorar a pequeños productores, generar mayor valor agregado con la tecnología apropiada y promover la introducción y registro de nuevas variedades de cáñamo. Y bueno, hasta el 2021, ¿quiénes estaban produciendo cáñamo en Paraguay? Eran tres las empresas principales que fueron autorizadas hasta ese entonces. Healthy Greens, autorizada para cultivar 993 hectáreas. Grupé Paraguay, autorizada para cultivar 606 hectáreas, o es lo que tenían hasta ese entonces. Y la empresa International Market, que estaba cultivando hasta ese entonces ya 654 hectáreas. Estas empresas ya realizaron exportaciones históricas también. En el 2021, Paraguay exportó por primera vez 20 toneladas de alimentos derivados de cáñamo a Holanda y otros países de la Unión Europea, lo que nos convirtió en el primer país de Latinoamérica, como ya le dije al inicio, en exportar alimentos derivados de cannabis. Los productos que se exportaron en ese entonces incluyeron aceite, harina, nuez sin cáscara, además de otros productos, ¿verdad? Estas grandes empresas también son parte de las entidades que conforman, digamos, el medio, no, el ecosistema, esa es la palabra, el ecosistema comercial. Pero también existen dos cámaras que agrupan al sector. La CANAPI, que es la Cámara Paraguaya del Cannabis Industrial, fundada en el año 2019, y la CCIP, que es la Cámara de Cáñamo Industrial del Paraguay. Tienen nombres bastante similares, pero esta última fue fundada en el año 2020. Según datos de la Cámara de Cáñamo Industrial del Paraguay, más de 700 familias ya estaban trabajando cultivando cáñamo en todo el país, lo que apuntaba o apunta a convertirse en ese entonces, apuntaba a convertirse en un rubro alternativo bastante interesante para la agricultura familiar por sobre todo. Y los productos en el mercado paraguayo, bueno, varios productos ya existen en el mercado local: infusiones, productos cosméticos, mantequilla de maní, jabones de tocador, cerveza artesanal. Algunas de estas empresas ya están exportando a Europa y Norteamérica también. Todos estos productos están en diferentes centros comerciales del país, principalmente en las ciudades más grandes o en los shoppings, ahora en los centros comerciales. Pero no todo es celebración, mis queridos oyentes. El artículo identifica también varios problemas importantes. Primer gran problema: el Estado no importa semillas. Todas las semillas que se cultivan en Paraguay son importadas por empresas privadas. Las variedades autorizadas incluyen Bama, Hané, Yuma, Puma, Fedora 17, Felina 75, Futura 32, hasta ese entonces, ¿verdad? Hoy en día, obviamente, esta lista es bastante más amplia. El problema es que las empresas son dueñas de ese material genético y de toda la información que producen. El Estado no realiza importaciones propias y no está contemplando en ninguna normativa que las empresas deban entregar un porcentaje de sus semillas para investigación pública, por ejemplo. Otro segundo gran problema es la investigación científica incipiente, porque actualmente no existen datos oficiales públicos sobre investigaciones realizadas con cáñamo industrial. El Ministerio de Agricultura indicó que hasta el 2022 se habían autorizado solo dos proyectos de investigación, uno sobre sanidad vegetal y otro sobre gestión agronómica y rendimiento, que creo que a estas fechas, según lo que estaba viendo en algunas publicaciones, ya están terminando esas tesis también. La investigación con semilla de cáñamo en entidades públicas corresponde exclusivamente al IPTA, pero como el Estado no importa semillas, no depende de la buena voluntad de las empresas privadas para proveer, o mejor dicho, todo depende de la buena voluntad de las empresas privadas para proveer ese material genético para las investigaciones. Tercer problema: los controles y seguridad. Los autores del estudio, que éramos nosotros, enfatizamos en que lo más importante es reforzar los controles en lo que respecta al ingreso y el proceso de cultivo de material genético. Hay que garantizar que realmente se está cultivando cáñamo con menos de 0,5% de THC y no variedades con concentraciones mayores. Los controles actuales dependen de visitas de la SENAT y análisis de laboratorio, pero son suficientes. ¿Qué asegura que esa semilla, que efectivamente es cáñamo y se comporta de cierta manera en el país de origen, que generalmente son China, Estados Unidos, Europa y demás, se comporten igual acá, ¿verdad? Estamos trayendo semillas de afuera y esas semillas se tienen que adaptar, las plantas se estresan, hay bastante controles y seguridad que se deben
ir haciendo o innovando, ¿verdad? Cuarto problema, confusión regulatoria. Obtener autorización para industrializar cáñamo no implica estar autorizado para producir cannabis medicinal. Y desconocer esto ya ha causado problemas económicos a algunas empresas que invirtieron sin entender bien las diferencias regulatorias, por ejemplo. Bueno, para ir concluyendo, em, ¿qué podemos concluir? Lo positivo. Tenemos un marco regulatorio que funciona, aunque perfectible, ¿verdad? Somos pioneros, primeros en Latinoamérica con exportaciones exitosas. Más de 700 familias campesinas ya tenían una nueva alternativa productiva desde el año 2021. Hay productos en el mercado local y exportaciones crecientes. Hay dos cámaras empresariales organizadas. ¿Y qué faltaría mejorar? Que el Estado provea o importe sus propias semillas para investigación. Necesitamos más investigación científica pública. Hay que reforzar controles de calidad y seguridad del material genético a lo largo de la producción. Falta mayor claridad para evitar confusiones entre cáñamo industrial y cannabis medicinal, incluso para las empresas mismas. Y debería contemplarse que empresas privadas cedan parte del material importado para investigación pública de toda clase, de todo tipo, porque hace falta esa información científica a nivel nacional. El cáñamo industrial representa una oportunidad enorme para Paraguay porque diversificación agrícola, productos de exportación de alto valor, sostenibilidad ambiental y alternativa económica para familias campesinas también. Pero para aprovechar plenamente este potencial, obviamente hay que fortalecer la institucionalidad, invertir en investigación y desarrollo, garantizar que el crecimiento de esta industria sea ordenado y beneficie al país en su conjunto, no solamente a actores privados. Y les dejo tres preguntas para la gente que escucha por primera vez sobre cannabis, está escuchando primera vez este podcast. ¿Conocían la diferencia entre cáñamo industrial y cannabis medicinal? ¿Creen en general que el público entiende esta diferencia? Otra cosa, ¿les parece correcto que las semillas sean importadas por empresas, todas las semillas, y que el Estado no tenga material genético propio para investigación? ¿O consideran que es un modelo que funciona? Y si me estás escuchando y sos productor o pensás invertir en este rubro, ¿qué te genera más confianza o preocupación? ¿Las oportunidades de mercado o los desafíos regulatorios? Esas son las preguntas que les dejo. Les voy a leer acá en los comentarios. Les dejo también el enlace al artículo para que puedan leerlo con mucho detenimiento y más detalle. Acá esto fue solamente una pincelada. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Acuérdense, infórmense, cuestionen, participen del debate porque el futuro de nuestra agricultura y del país está en este tema del cáñamo industrial por lo que vemos. Así que nos escuchamos en una próxima edición. Será hasta entonces. Chau, chau.